Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarles en una emisión más del Coaching Tour. Estamos completamente en línea. Hoy, lunes 25 de junio. Ya se nos acabó el mes de junio y la mitad del año. Déjenme decirles que el día de hoy es una especie de continuación de lo que hicimos el miércoles pasado. Pero esta ocasión únicamente vamos a repasar lo que son las propuestas de dos, además de extraordinarios y queridos amigos, dos candidatos a ocupar un puesto de elección popular. Déjenme presentarles primero a Emilia Rivera. Mi querida Emilia, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿cómo Gusto estás? saludarte. Candidata por el distrito 20, Coajimalpa, Álvaro Obregón, por el Partido Verde, Así es, para la diputación local. así es. ¿Qué tal? Te Muy bien, tengo, te muy tengo ubicada. ubicadísima. Y por otro lado, estamos esperando a Ausencio Cruz, que él está compitiendo por una diputación federal por el distrito 10 de Benito Juárez, si no me equivoco, por el Partido del Trabajo. Tuvo una reunión, se disculpó conmigo desde ayer. Estamos esperando que en cualquier momento llegue. En cuanto llegue, lo incorporaremos a la charla y con todo gusto será bienvenido porque finalmente lo estamos esperando y ya estaba Que confirmado. conste que en el programa pasado dijo que los políticos no decían que tenían juntas, que tenían reuniones, ¿eh? Así que ahorita que llegue, a ver. Qué bueno que tú lo dijiste, porque lo traía yo a Jimena en la punta de la lengua, porque dije, bueno, pero ok, ya lo evidenciamos. Ya lo evidenciamos. Pero qué bueno, porque al final yo creo que se trata de eso. Yo creo que hay ciertos compromisos que son ineludibles, sobre todo cuando ya dice tu palabra y te comprometiste. Claro, Por respeto a ti, por respeto a la gente y por respeto al programa. así es. Entiendo y acepto perfectamente todo lo que puedo hacer. Entiendo que hay causas que son de fuerza mayor y ante eso, bueno, no. Pero bueno, mira, finalmente aprovechemos el tiempo. Gracias, Emilet, por estar aquí una vez más. Yo te agradezco mucho porque además, déjame decirte que estuve analizando muy a detalle tu plataforma, todas tus propuestas. Y además de sólidas, congruentes, tengo que reconocer que me provocan un alto grado de sorpresa. Un alto grado de sorpresa porque cómo es posible que en pleno 2018 nadie hasta ahora se haya preocupado por el cuidado de lo que representa, lo que tú estás proponiendo. O sea, no lo puedo creer, me provoca dolor, tristeza y, por qué no decir, un poquito de rabia. No es posible que a estas alturas sigamos pugnando por algo tan esencial como es el valor y el respeto y el cuidado de las mujeres. Así es. El respeto tácito de lo que representan, no como sexo débil, simplemente como seres humanos, que merecen toda la atención, todo el cuidado y todo el respeto. Tal cual. Me parece increíble. Perdón, no quiero omitir algún dato, por eso las tengo aquí apuntadas. Las voy a ir revisando para compartirlas contigo, Emilia, si estás de acuerdo. Okay. Porque me parece que son, insisto, me provocan un altísimo grado de sorpresa, pero además me parecen propuestas tan, eh, déjame llamarles así, de sentido común. Por ejemplo, Por ejemplo. ahí te va. Buscar la manera de poder integrar a la parte institucional mecanismos de coordinación con las mismas instituciones para planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación integral de las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a las mujeres y a las niñas a una vida libre de violencia. Si me dijeras que estamos viviendo en una época de hace 100 años, pues te lo creería, ¿estás de acuerdo? En 2018 estamos increíblemente todavía padeciendo esto, que es parte de tu plataforma, lo cual es absolutamente encomiable, quiero que sepas. Sí. Y yo te felicito por ello. Pero sí nos provoca una gran... Te digo, yo creo que es un sentimiento encontrado, generalizado. Bueno, déjame comentarte antes que otra cosa, Carlos. Cuando yo decidí tomar esta oportunidad, en la cual yo agradezco de verdad al Partido Verde que se haya fijado en mí para poder ser contendiente a esta diputación local por el Distrito 20, como tú lo habías comentado, Coajimalpa, Álvaro Obregón,
pues mi finalidad era poder hablar de estos temas precisamente, de estos temas que para muchas personas pudiesen parecer obvios, evidentes, quizá desgastados mediáticamente, porque ahora hay una condición coyuntural en la cual se discute mucho en los medios de comunicación los temas de equidad de género, de igualdad de género, que son conceptos distintos. Totalmente. Pero que al final del día los han tomado algunas ideologías de partido para posicionar la agenda de género. Sin embargo, nuestros datos duros en México son de alarmarnos, nuestros datos duros son de avergonzarnos, porque hemos vivido esta pues, constante discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas históricamente, Sí. pero hoy en día, como tú dices, teniendo acceso a tanta información, estando aparentemente en una condición de evolución, de avanzada, de accesos a medios tecnológicos, esto no disminuye, al contrario, esto aumenta. Entonces, eso me hace a mí reflexionar en precisamente qué es lo que nos está haciendo falta como sociedad para ser exigible y para ser evidente que el respeto a las mujeres tiene que ser una tarea que se tiene que atender de manera urgente y de manera responsable por todos los que participamos en una condición social, llámese dentro del gobierno, llámese en las asambleas legislativas, en la sociedad civil. O sea, no podemos depreciar el valor de hoy en día sumarnos a esta causa que debería de ser una de las prioridades de cada una de las personas que pretendemos trabajar por el servicio de la sociedad. Fíjate, Miret, que te estoy escuchando y déjame decirte algo, más allá de la amistad y del cariño, una gran congruencia en lo que estás diciendo, porque tú eres así. Porque tú eres una mujer comprometida, eres una mujer que sientes, eres una mujer que estás de alguna manera exponiendo, en el mejor de los sentidos, todo lo que eres por ocupar un lugar, un escaño. Me da mucha pena, de verdad, que tengamos que estar hablando de este punto en particular. Sí. Me da pena, me avergüenza, porque al final no es posible, de verdad, que hayamos pasado por alto. Y efectivamente, déjame retomar esa parte de que han enarbolado el punto de equidad y de igualdad, pero como una parte argumentativa. Así es. No como una cuestión de convicción. Ahora bien, me parece que instituciones hay muy respetables y muy sólidas que están peleando por ello. Pero a veces es tan complicado desde la sociedad civil hacerlo, que se necesita el apoyo de la autoridad. Claro, se necesita el apoyo de autoridad, Por pero supuesto. se requiere tener claridad en el tema. Desde luego. Porque a veces también se polariza un poco estas charlas, ¿no? Y suelen llamarse feministas, y en defensa de a veces de lo que asumen algunas personas, pues no es necesariamente un derecho a la persona. Y déjame comentarte que parte de esta lucha y de este camino para mí, cuando me preguntan si yo soy feminista, yo siempre lo digo abiertamente, soy feminista. Y qué bueno que Y a mí me gustaría hacerle una invitación a las personas a que conozcan el término, a que nosotras como feministas lo que estamos haciendo y pugnando es por la reivindicación de esos derechos. Correcto. Que han sido, pues obviamente, invisibles en las mujeres históricamente en nuestra sociedad, y que por tanto estos comportamientos consecutivos de discriminación, de violencia, de poca sensibilidad hacia las necesidades de las mujeres, nos han perjudicado siempre, nos han mantenido en una posición inequitativa, inigualitaria, y lo más triste y lo menos permitido que podemos ver de esta situación es la ola de violencia que tenemos, y que hoy en día pues ya tenemos cifras alarmantes en términos institucionales, llevándolo hasta el peor escenario como es el feminicidio. Fíjate que lo dices muy bien. La gente lo ha agarrado como un término cliché, pero verdaderamente no entienden el sentido, porque la gente lo interpreta como el antagónico al machismo. Así y es. Realmente no es así. Que ese sería el embrismo. El embrismo en todo el caso, feminismo. eso es Sí. correcto. Sí. Entonces, me parece que qué bueno que haces la aclaración tan puntual, Miret, porque la gente debe de entender que esto es una cuestión de semántica, es una cuestión de significado y sentido profundo de Así lo que es. representa, para que la gente entienda.
Claro, que nuestra diferencia biológica entre hombres y mujeres no nos hace diferentes en cuanto a derechos como personas. Eso es correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir y tenemos que dejar permanentemente claro en estos espacios que son afortunados y que agradecemos para precisamente Esta es tu casa. ponerlo a la, gracias, Esta es amigo, tu para casa, ponerlo a Emilio. la discusión, porque es necesario. En el momento en el que somos tratados como iguales, en ese momento cambia y se modifica el Naturalmente. comportamiento hacia nosotros. Naturalmente. ¿No? Entonces yo creo que desde ahí, desde el fijar una postura, qué es el feminismo, qué hacemos las feministas, cuál es nuestra intención cuando ocupamos obviamente un espacio de comunicación o estamos en un trabajo de sensibilización, es eso, es evidenciar que antes que ser mujeres, somos personas. Por supuesto. Y déjame decirte, finalmente yo también me declaro feminista por esa empatía. Claro, Es decir, tiene que haber una congruencia entre pensar, sentir y hacer así es. con respecto a lo que estás de alguna manera viviendo, porque al final, todos nos guste o no, venimos de una mujer. Claro, claro. Todos, punto. Y tenemos madre, esposa, hermana, hijas, nietas, qué sé yo. Tenemos que buscar la manera de protegerlas. Y déjame recurrir a la parte más primitiva del cerebro. En un principio, nosotros siempre hemos sido los proveedores y los protectores. ¿Dónde se perdió esa parte? Pues yo creo que también hay ahora una confusión en el tema de los roles. Absolutamente. Y yo creo que también cuando a veces no dicen platiquen de este proceso de empoderamiento, cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar estos temas con algunos grupos de personas, hoy en día también es un tema trillado, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, y hablan y pugnan obviamente porque por salir a la calle, por poder tener más oportunidades y poder tener pues esta parte equitativa, por ejemplo en los salarios, ¿no? Derribar los techos de cristal que son los que salarialmente pues nos dejan muy en desventaja en comparación a los hombres, y pareciera como es una invitación motivadora, ¿sí? ¿No? De que el simple hecho de desear empoderarte cambia las cosas. Y yo siempre en eso quiero ser muy, pues, no sé, puntual en mencionar que el proceso de empoderamiento no nada más es parte de la voluntad de las mujeres. Todas como mujeres, por supuesto que deseamos tener mejor acceso a nuestras condiciones profesionales, a nuestra formación en el tema académico, el ser tratadas como iguales, todas lo deseamos, es algo y es una pulsión natural que como personas sabemos que y nos sabemos merecedoras de esa condición igualitaria. Es un legítimo derecho. Pero no es tan sencillo como decir, sí, mujer, empodérate y sale a la calle. Y yo hoy lo veo en los recorridos. Sí. Cuando no hay información, cuando no hay compromiso, cuando las estructuras son las principales que detienen el proceso de empoderamiento de las mujeres por esta cultura misógina, por esta cultura machista, que no mira a las mujeres como tal, como personas. ¿Cómo le dices a una mujer que no ha tenido posibilidad de acceder a la educación, que no ha tenido información en el tema de la prevención del embarazo, ¿no? En las mujeres adolescentes? ¿Cómo le haces a ella responsable de decir, sí, empodérate y allá afuera te espera un universo en igualdad de circunstancias con el simple hecho de desearlo? No es así. No, porque es una múltiple conformación de factores, es multifactorial. Es multifactorial. Y eso es lo que tenemos nosotros que poner en evidencia. Claro. La motivación es muy bonito, ella es muy romántico, ¿no? Y hay que hacer que suena hermoso. Interiormente tengamos esa fuerza Por supuesto. para levantarnos, para salir a la calle, para luchar por nuestros objetivos. Pero tenemos que exigirle a las autoridades que haga programas que garanticen, en principio de cuentas, nuestra integridad y nuestra seguridad en nuestros espacios públicos. Es el derecho más legítimo, básico y fundamental. Así es. Que todos los seres humanos podamos aspirar a ello. Pero particularmente sí, el de proteger a las mujeres. Vaya, yo no sé cuánto tiempo tenga acuñado el término feminicidio, pero me parece un término vergonzoso. Sí, es vergonzoso. ¿Estás de acuerdo? Es vergonzoso. Es denigrante, es un término que denota naturalmente una condición de una decadencia social. Claro, terrible. Claro. Y los datos duros son los que hablan y hablan muy fuerte. Y de esto no hace, digo, tenemos, ¿qué te gusta, Emiret? Desde la situación que se dio en Juárez hace 18 años. Un poco más que unos 20 años, más sí, o menos. Sí, sí. O sea, 20 años pugnando por lo mismo y no podemos avanzar. Me parece terrible.
porque también hay algunas condiciones, algunos huecos jurídicos ahí que de repente se dirimen, ¿no? Cuando hay un proceso de un homicidio en contra de una mujer, el feminicidio como tal y como ha sido tipificado, como tú dices, esto no tiene muchos años, tiene condiciones específicas. Sí, claro. Ajá, entonces, bajo esos dictámenes periciales que tienen que evidenciar que efectivamente es un crimen de odio por el simple hecho de ser mujer. Así es. Y que con tal se muestra en forma muy específica y muy expresa, como lo dicen la ley. Entonces, ahí de repente los procesos obviamente también entran en bastantes discusiones. Que a veces se confunde también las personas que creen que cualquier homicidio en contra de una mujer es feminicidio. Es correcto. No es cierto. Tiene unas condiciones específicas y sobre ello, obviamente, pues el tema de los casos se tienen que estudiar de manera puntual bajo esa línea de investigación cuando han sido tipificados como Es correcto, lamentablemente debe de reunir ciertas condiciones o características para que sea tipificado de esa manera. Lo cual sigue siendo terrible, Milet. No, claro. ¿Estás de acuerdo? Lo cual sigue siendo terrible. Porque que no tendría que existir esta distinción de un crimen de odio, eso es lo aberrante. Eso es correcto. No es posible, pero bueno. Vamos a tener que hacer el primer corte, ya se nos fue el primer bloque, Milet, pero no. Mira, Ausencio, brillo por su ausencia. De Ausencio, tú muy mal. Pero bueno, regresando, seguimos revisando lo que son tus prerrogativas y creo desde la más profunda certeza, Milet, y espero, y lo digo con toda la conciencia, que ojalá la gente se concientice por el voto. Así es. Y que tenga la oportunidad de que pongas todo eso en prueba. Que nos den la oportunidad. Yo creo que es eso simplemente. Ahora sí es pedir un voto de confianza. Totalmente. Para que las cosas sucedan. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para muchas personas que vienen como en estos núcleos familiares. Es correcto. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso y bueno, por supuesto, saben que durante el corte estamos, por supuesto, echando el chal a todo lo que da. Mira, déjame ir a la siguiente propuesta, si me haces favor. Sí, sí. Vamos a revisarla. Porque sí, tengo que aprovecharte que estás aquí y estamos hablando de estos temas. Entonces, digo, sé que ya habrá oportunidad de que vengas y hagamos otro programa de algún otro tema, pero hoy por lo pronto este me parece que es fundamental por lo que está en juego. Y está en juego básicamente una cosa que yo no entiendo por qué la tenemos que poner en juego, que es la dignidad como seres humanos. Totalmente. Eso me parece que no tendría por qué. Vaya, Estar en es discusión. irrenunciable e innegociable. Así es. Ajá. Pero bueno, la otra parte, esto es algo que yo no, todavía, capacitar y sensibilizar a servidores públicos en lo relacionado con la aplicación a las leyes y protocolos en materia de prevención y respuesta a la violencia sexual contra mujeres en espacios públicos. Esto también me parece... Has puesto el dedo en la llaga, ¿sabes? Ojalá. De eso se trata. Yo creo que lo has puesto, porque además déjame decirte algo. El contenido de tu discurso es muy puntual, es muy certero, y no dudo que a muchos les resulte incómodo, pero es neta. ¿Estás de acuerdo? Sí, y sí, hay que sí. decirlo como tal. Claro, claro. Sí, y justamente por eso, ¿no? Yo cuando estoy con las personas y cuando me acerco, ¿no?, a las personas de mis distritos a preguntarles, a presentarme con ellos, y son mujeres, mi primer pregunta de acercamiento es, ¿cómo te sientes cuando estás en la calle? ¿Ah? ¿Cuál es tu sentir como mujer cuando estás caminando en la vía pública? Y no ha habido una respuesta que desmienta esta necesidad de sentirse seguras. ¿Ah? Todas coincidimos en que todo el tiempo nos sentimos con miedo, ¿ah? Que dejamos de hacer cosas en compañía de nuestros hijos o de nuestras familias porque no nos sentimos con esta garantía que debería de ser la realidad para nosotras cuando circulamos, cuando estamos en un transporte público, cuando regresamos a casa. Y pareciera que esto es invisible. Y que, ¿ah? y que el Estado está obligado a Por proporcionarnos esa supuesto, seguridad. que el Estado está obligado a ofrecernos estas garantías, ¿no? Y hoy en día vemos de manera tan natural, y que siempre ha pasado, y tú bien lo comentabas, estamos en la calle, que nos acosen, que nos toquen, que nos digan, Sí. nos subimos a un transporte público. El otro día platicaba con una compañera actriz, me decía, de verdad, de vergüenza, me subí al metro, a personas, hombre, se me acercó, hizo sus cosas. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me dijo, métete a bañar porque no sabes cómo traes la ropa. Ajá. Y a esto yo me imagino que muchas mujeres lo vivimos todos los días. Claro. En el transporte público, en la calle, el grito, la ofensa, la vulgaridad cuando nos dicen un supuesto piropo, que no, mucha gente también dice, es que los piropos son parte de nuestra cultura, el romanticismo. Ojo, cualquier exclamación hacia una persona que no te ha sido solicitada es una agresión. Por supuesto. Y lo tenemos que tener claro, más allá de decir estamos romanticismo Y por más del mexicano. Y por más decente no, que sea. por más decente. No, claro. Porque a muchas personas les agrede el hecho de que tú invadas y que tú transgredas este espacio personal de la otra persona. Es que estás invadiendo tu espacio vital. Exactamente. Yo creo que lo más, como tú dices, lo más valioso que tenemos como personas es esa integridad. Por supuesto. Este espacio en el cual nosotros nos sentimos y nos damos a nosotros mismos nuestro valor y tenemos una postura frente a la vida que no debería de estar en el escrutinio público. Pero fíjate hasta dónde somos incongruentes, Emiret. La famosa cajita feliz del metro. ¿Ok? Yo debo confesarte que antes de la situación de lo de mi accidente, yo era un ferviente adorador del metro. Y me fascinaba viajar en metro. Sí. Y normalmente lo hacía o en el primer vagón o en el último. Porque por alguna razón, los accidentes vividos, pues obviamente que le afectan los de atrás y los de adelante. Sí, sí, sí. Entonces la gente se agolpa en medio y bueno, tampoco soy mucho de andar pegando. Pero llega un momento
en que la toma de libertades se convierte en un libertinaje, Totalmente. que ya también se vuelve grotesco. Sí. Y entonces, ¿hasta dónde? Fíjate, la confusión a la mayoría de la gente que le puedes provocar, el que por un lado pugnas por otra cosa y por otro lado las toleras Así es, así es. por un argumento de ser incluyente, de ser comprensivo y de ser un gobierno abierto. A ver, esa es la parte que yo no voy a entender nunca. Puedo entender que en sociedades muy evolucionadas tienes manera de convivir, pero son sociedades mucho más educadas que la Y nuestra. yo creo que con eso tiene que ver absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no estamos preparados. Claro, no le puedes, y yo creo que es como la formación a un niño en temprana edad. No Correcto. puedes darle libertades a una persona Correcto. que no sabe para qué son esas libertades. Por eso yo discuto tanto y peleo tanto el término de madurez con adultez. Un niño a los 4 años es perfectamente maduro para su edad, Claro, punto, pero no es un adulto. así es, así es. Hay que ser adultos y la adultez te la dan los años. Sí, ¿Estás de el acuerdo? proceso de Exactamente. enfrentarte a estas experiencias Correcto. y tener un criterio. Eso es frente lo a que me ellas. provoca. Entonces, entiendo muy bien el punto y reitero, con gran tristeza tenemos que ver una parte incongruente entre algo que tú estás proponiendo legislar contra algo que es parte de la vida diaria y que se permite hacer con toda la libertad y con toda la desfachatez. Así es, totalmente. Me parece Sí, terrible. se ha normalizado, ¿no? Vivimos con esto y únicamente pues las personas han optado por dejar de salir a ciertas horas. Es correcto. No, o sea, estás secuestrado en tu mismo ciudad, en tu mismo espacio, no debería de ser. ¿Dónde está el derecho al libre tránsito que tenemos los seres Exactamente, humanos? como un derecho, ¿no? Entonces pareciera que las medidas las tienen que tomar las personas por esta ausencia de O Estado. tener que irte en el metro apretujado donde sea por no tener que estar presenciándolo, espectáculos simplemente grotescos. Claro, y tú bien decías, hay sociedades que son avanzadas en estos temas, que ya tienen una disposición muy Correcto. distinta al tema de género y de respeto a las mujeres, pero en nuestro país estamos ahorita invadidos de políticas públicas que pugnan por acciones afirmativas, que si tú me permites comentarlo simplemente, Por favor, no. son las acciones que el gobierno implementa de manera temporal Sí, claro. para poder equiparar estas asimetrías en la vida entre hombres y mujeres. Caso muy claro, pues los vagones específicos para Correcto. mujeres, los vehículos rosas, Exacto. todo ese tipo de acciones que hacen que las mujeres se sientan más seguras, porque evidentemente no hay una condición de seguridad para ellas en términos naturales. Entonces, este tipo de acciones, en vez de ser meritorias, deberían de avergonzarnos. Ese es a lo que iba. En lugar de decir qué sociedad tan evolucionada Sí, somos, que nos protegen. No, al No, contrario. son medidas extremas. Exacto. Y nos ponen de frente con esta ausencia de Claro. educación y con esta violencia estructural con la cual nos tenemos que que da de enfrentar. manifiesto la incapacidad de proveerte Totalmente. seguridad. Totalmente. Entonces, como no tengo la posibilidad de cuidarte, pues hay medio, a ver, entre ustedes cuídense. Entre usted, o ponemos el silbato, que no, es risible. O sea, Otra. no podemos estar con esas circunstancias. Por Dios. Fíjate, es que justamente aquí está. El fomentar que las instituciones gubernamentales cuenten con certificaciones en materia de igualdad de género. Claro. O sea, cada quien piensa como quiere, cada quien actúa como quiere, cada quien pone sus propias reglas como si estuviéramos viviendo en la época feudal. Totalmente. En sus feudos cada Sí, uno sí. imponemos el señor feudal lo que él diga. Sus reglas, así es. O sea, de verdad, yo a veces le pido a la vida, de verdad, Emilia, que no merme mi capacidad de asombro, pero no ante esto. No ante esto, porque de veras esto es impresionante, Indignante, increíble. Te digo que ahora que las leía yo decía, bueno, esto puede ser para la legislatura 1, no para la 60 a la que vamos. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso es una formación de sociedad. Fíjate esto. Generar un protocolo de actuación a las agresiones sexuales en los programas operativos. Esto significa que el día de hoy cada quien reacciona como quiere. Así es. Como puede o como se lo permiten las circunstancias. Que normalmente pues ni saben cómo, ni pueden Es hacer en que ese es el consecuencia, problema. porque creen que estos son temas irrelevantes. Entonces pasa una mujer, se acerca cuando ha sido víctima de un tipo de agresión, de acoso, ya sea en un espacio público, en sus ámbitos laborales, y realmente los protocolos son poco eficientes porque las personas, quien los debería ejecutar, no son sensibles del tema.
O son discrecionales. Sí, exacto. Entonces yo creo que tenemos que entrar a eso, ¿no? A de verdad garantizar que quienes ejecutan este tipo de programas sean personas sensibles al tema, y la única forma de ser sensible es con la capacitación. Y que sepan de qué estamos Porque hablando. pues el ADN nacional nos lo ha dejado en cara, somos machistas, somos una Sí. cultura 100% machista, Sí. en la cual promovemos mucho ciertos temas, como el tema de la maternidad, ¿no? Y para los mexicanos y mexicanas el tema de la celebración del Día de las Madres es una gran fiesta nacional. Sin embargo, somos de los países que menos garantizan a sus madres. Claro. En servicios de salud, Así. ¿no? En la violencia obstétrica que se Claro. padece en muchas instituciones del servicio de salud pública. O sea, ya hay una condición y una disposición mental a que siempre denostemos y a que siempre discriminemos el trato hacia las mujeres, como si de verdad esto fuera una cosa completamente irrelevante, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo creo que eso, la sensibilización es vital y debemos de hacerla exigible para los funcionarios públicos. Y la sensibilización en se todo obtiene momento. a través de la capacitación. Así es, así. No hay manera de no ser hay otra sensibles manera, eso es si correcto. no tenemos el conocimiento. Fíjate, esto es increíble. Evaluar de manera constante los mecanismos de denuncia y atención a víctimas. Fíjate, desde el momento en que tú pides que haya una evaluación, o propones que haya una evaluación constante, quiere decir estar monitoreando, porque Las no respuestas. sabemos, claro, qué tan efectiva, eficiente o eficaz, que son tres cosas diferentes, Así es. va a ser la respuesta ante algún caso de estos. Así es, así es. Vuelvo a lo mismo, es una impartición de justicia discrecional, Totalmente. que queda al saber y entender de que en ese momento esté al frente de dirigir lo que es la investigación. Claro. Y que a veces nada más son como matrículas, ¿no? De expedientes que sirven para dar un informe de gobierno. Valga en la la cual expresión, son que dices, machotes y se acabó. Sí, pero para exhibir una condición de Claro. atendimos tantas denuncias de mujeres, atendimos tantos. Atendieron, quizás son las denuncias, pero ¿a cuántas se les da respuesta? Esa es la parte cuantitativa, yo quisiera ver la parte cualitativa. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos procesos jurídicos? Atendí una, pero bien hecha, la llevé al punto final. Pues eso lo tendrían que decir las mujeres. ¿Estás de ¿no? acuerdo? ¿Cómo son tratadas cuando llegan a un ministerio público para denunciar el que una persona las agredió, que una pareja las agredió, que eso es Son recurrente? Oye, pero nuevamente agredidas por la autoridad para claro, poder tener... hay una doble victimización. Es correcto. Yo recuerdo algún caso muy sonado donde la persona que había sido violada se sentía nuevamente victimizada, que decía, prefiero no denunciar. Así es. Ajá. Porque ni siquiera hay, y más allá de la cuestión ética del género por el médico que elegiste que atienda, pero yo creo que si somos sensibles, vamos de mujer a mujer. Claro, claro, claro. O sea, si eres mujer y me llegas con un problema de esos, déjame poner en tus manos a una doctora que sea la que te atienda. O un doctor, pero que esté sensibilizado. Y aún así, déjame decirte algo, Miret. Déjame irme a lo arcaico del respeto. ¿Por qué no una mujer? Sí, digo, se podría hacer esto también porque favorece el poder incorporar a más mujeres en este tipo de ejercicios. Es Pero no justamente. tendría que haber una distinción. No. No, o sea, el comportamiento no Es correcto. tendría que caber solo de una manera sensible, ética, humana, como tú Totalmente de dices. acuerdo. Siendo mujer, debería de ser el común denominador. La empatía tendría que ser simplemente por el hecho de ser humanos, punto. Así es, así es. Pero fíjate hasta dónde en ocasiones tenemos que pegar estos saltos, son como saltos cuánticos, porque de pronto tienes que regresar a los orígenes para que las cosas funcionen. Para que las cosas se modifiquen. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí es prácticamente apelar y apostar a las bases para poder recuperar lo que somos como origen. Está complicadísimo. Pero esa es nuestra realidad hoy. Pero en esta realidad es correcto. Esta me parece que es increíble. Hacer una revisión de los procedimientos de atención a víctimas e impartición de justicia en los temas de violencia sexual. Imagínate nada más. Quiere decir que no hay un seguimiento, que no hay protocolos que establezcan el cómo está la víctima. Y entiendo que esto no se trata de decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No, simple y sencillamente de hacer la parte humana de lo que es el trabajo de la Procuración de Justicia. Claro, claro. Si de por sí ya es una incomodidad para una víctima que Por ha tenido supuesto. una agresión de tipo sexual, que no nada más es una violación, porque sabemos que hay muchas formas Sí, de claro. vivir una experiencia de violencia de índole sexual. Sin embargo, ya
ante la misma condición y la incomodidad, el insulto que pasas y que vives, ¿no? Tú como víctima de este tipo de delitos, y todavía llegar, y como tú bien comentabas, a una instancia en donde no te sientes respaldada, Claro. en donde te sientes doblemente juzgada, Así y es. donde que sabes, lo único que está sucediendo es una exposición de tu persona, Una de tu sobreexposición. integridad, Sí, caray. por lo cual muchas mujeres, varias personas me comentaban ahora en los recorridos en Coajimalpa, que saben de parientes, mujeres que han vivido alguna violación, ¿ah? O algún tipo de acto, algún tipo de delito de índole sexual en la vía pública, prefieren callar. Sí. Sí, porque Antes están de ser sobreexpuestas. juzgadas Sí, por claro. su misma familia, No, pero por sus parejas. ¿O cuántas veces, que me parece la aberración más increíble de no se visten así porque los provoca? ¿Qué es eso? O sea, a ver, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que es una de las mayores estupideces que he escuchado en mi vida. Sí. Ahora resulta que entonces tenemos casi que adoptar, con todo respeto lo digo, una condición como musulmán y anden con burkas para evitar que alguien les diga algo. O sea, de ese grado de retroceso tenemos mentalmente hablando. Mentalmente, sí. ¿Estás Ahí de está acuerdo? nuestro principal reto hoy en día, ¿no? ¿Cuántos discursos políticamente correctos se dan por hecho de que estamos pugnando por erradicar la violencia, por abrirnos obviamente al respeto a la comunidad LGTBI, y nos damos cuenta que mentalmente no es cierto, no hay una De acuerdo. voluntad legítima en reconocernos como personas y por tanto trabajar porque todos seamos garantes de La esos legitimación derechos. se hace para evitar la crítica disruptiva a su labor como funcionario, porque lo hacen, como dijeran en mi casa, de dientes para afuera. Sí, ¿Estás de exacto. acuerdo? Entonces, No hay un no te convencimiento. pronuncies en Claro. favor de algo cuando tú sabes que tu misma disposición cultural, Correcto. el medio en el que te has gestado, te hace tener una contradicción de intereses, porque es una burla para las personas. Una incongruencia absoluta. Si no hemos visto que nuestros datos duros nos pongan de frente con que hay una inclusión social, tanto de las personas homosexuales, personas con discapacidad, mujeres, ¿qué quiere decir? Que todo ese discurso es basura, que no existe una verdadera intención, no la ha existido por incluirnos. Es mucho más fuerte esa resistencia social, es mucho más fuerte esa resistencia estructural, y ahí están las consecuencias. No hay una voluntad. Y ahora que regresemos del corte, Miret, acuérdame por favor que te comente algo con respecto a ti como figura pública. Okay. Porque me quedé con eso, pero vamos a ir al corte. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial, no tardamos, regresamos enseguida. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, lamentablemente, yo creo que Ausencio ya no llegó. Brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia. Y bueno, ni hablar, entendemos. Pero déjenme decirles que eso no ha bastado para tener una charla exquisita con Emilet, que además, más allá de lo contundente de las propuestas, evidentemente tenerla aquí, créanme que es un verdadero privilegio. Lo que te iba a comentar, imagínate tú, como figura pública, que de alguna manera tienes un reconocimiento, la gente te cuida, la gente te procura, y aún así tú te sientes vulnerable. ¿Cuánto más alguien que vive en un sensible anonimato como el 90% de la población? ¿Hasta dónde a veces tenemos que recurrir a ciertas cosas para sentirnos protegidos? Escuchados. Y yo creo que esa es parte de sumarme a esta causa y tomarla de manera muy responsable. Eso es lo más encomiable, Porque ¿sabes? al final del día creo que mi voz permite hablar por otras mujeres que como yo viven estas condiciones y que como tú bien comentas no son escuchadas, no se sienten representadas y que evidentemente pues es indignante y es muy triste ver pues tantas historias, tantas narrativas que las personas nos comparten en su día a día y que lo único que han optado es por callar, por aguantar y por vivir con esta condición que es indigna. Naturalmente. Entonces, naturalmente. pues, es una oportunidad. Claro que yo también me siento vulnerada, claro que Claro. yo también he experimentado estas circunstancias. Nuestros índices dicen que en México 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de un tema de violencia de género. Yo estoy cierta que 10 de cada 10 mujeres Yo te diría que 11 de cada 10. hemos sido víctimas. Ajá. Algunas no lo tenemos, a lo mejor no reconocemos porque a lo mejor no conocemos hasta dónde El alcance, es el por tema de la supuesto, violencia. naturalmente. Pero yo creo que desde el momento en que estamos circunscritas en un sistema que así se ha dado, que así se ha diseñado y que contraviene nuestros derechos como mujeres desde siempre, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado discriminación. Absolutamente. Como es el último bloque, mira, déjame aprovecharte Sí. en dos propuestas que me parece que son eje central de esto. Una es elaborar una campaña permanente en el ámbito público y privado para la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres e implementar políticas públicas enfocadas a su empoderamiento. Aquí qué bueno que estás hablando de la parte privada, porque normalmente siempre volteamos los reflectores hacia la parte del sector público. Sí, No, este es un problema de sociedad, claro, público, privado y de todos los ámbitos. totalmente. Qué bueno que lo estás mencionando, Sí. porque es importantísimo. Así es, así es. Al final del día, lo privado es un tema político. Absolutamente. Lo que pasa en nuestras casas es el resultado del sistema en el que nos enfrentamos afuera de Correcto. nuestras casas. Entonces yo creo que ese discurso de que la ropa sucia se lava en casa, cuando lo único que ha hecho es contravenir precisamente
el dar respuesta y darle cara oportuna a los problemas de violencia en contra de las mujeres ya no debe de ser permitido. Correcto. Porque cuántas historias de mujeres tenemos, mujeres obviamente de cualquier edad, niñas, que son maltratadas, que sufren vejaciones, que sufren cualquier tipo de insulto, que viven prácticamente en una condición de secuestro doméstico por Así parte es. de sus parejas, de sus hijos en el caso de las mujeres de tercera edad, y creen que se tienen que callar porque esto no es agradable comentarlo y decirlo. No, ojo, si están viviendo esa circunstancia y obviamente no se dice, es porque el Estado no ha sido lo suficientemente, tú lo decías, responsable en llevar programas de sensibilización en los medios de comunicación, en las instituciones, para que nos reeduquemos y sepamos que esas conductas no son normales y no deben de ser permitidas. Acabas de dar en el clavo justamente de la propuesta última que quiero que revisemos. A mí me gustaría, perdón, antes de mencionar esto, la gente, ¿dónde puede revisar tus propuestas? Pues está en la plataforma, se llama Voto Informado, ahí Ok. está, digamos, la información general de los que estamos de candidatos y candidatas. Esa es una plataforma de la UNAM, y también por la parte del Instituto Electoral, ahí se sube también la información en las redes sociales, por supuesto, también, y pues nosotros estamos siempre en contacto con las personas. Sabes, yo creo que hay que darle mucho fomento a esto. Hay que darles un gran fomento porque la gente necesita enterarse, informarse. Totalmente. Pero por eso voy a mencionar este último que me parece Y sumarse, como tú me decías. naturalmente. Pase lo que pase. el Eso es resultado, correcto. La causa no termina con una elección. La causa es el inicio después de la elección, el que nosotros podamos, si nos comprometimos a trabajar por las personas, y seguramente habrá mucho que podamos hacer por ellas. Todos, de verdad, pero sí quiero elegir este porque me parece fundamental por lo que mencionaste. Promover entre estudiantes de educación básica, media superior y superior la adopción de actitudes, valores y comportamientos favorables a la igualdad de género, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos con relación a la no violencia. Justo. Estás, perdóneme, Sí. poniendo la parte central y medular. Se llama educación, Claro. pero básica. Así es, así es. De hecho, ahora por parte del Partido Verde estamos impulsando precisamente que se incorpore dentro de nuestro del plan de estudios en educación temprana una materia específica que sea sobre la erradicación de la violencia. Por supuesto. Nosotros tenemos que hacer que las personas a muy temprana edad sepan distinguir que es un ejercicio de violencia, y por supuesto que a partir de ello se incorporen unas prácticas para que ellos asuman cuáles son los comportamientos más adecuados que los pueden mantener lejos de estos comportamientos. supuesto. Y sobre todo, cambiar la mentalidad. Yo estoy cierta en que si educamos a nuestros niños, porque esto es desde los niños, Así es. nuestros niños y jóvenes, para darnos cuenta que no es natural vivir con violencia, que no es gracioso decir que las mujeres son de determinada forma y que se burlen y que crean que porque es un tema hormonal o es un tema femenino el comportarse. No. Esas Eso son, no es cierto. son argumentaciones Sí, fundamentadas pero en sin estupidez embargo, más profunda. los padres lo hacen y se burlan y dicen, ¿y cuántos chavos en sus casas escuchan el que el papá llega y se queja de la mamá y le dice, claro, porque estás en tus días, o porque no te arreglaste, o mira qué gorda estás, o ya no te peinas? ¿Cuántas veces Él estás escuchamos? menopáusica. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De broma N. en broma, ¿no? ¿Sabes Y qué? nos deja eso en claro, pues ya con esa condición social con la que hemos aprendido nosotros a convivir de manera irrespetuosa. En este programa, si algo hemos procurado y enarbolado es mencionar permanentemente que tenemos que regresar a las bases. Y es el Totalmente. rescate de los valores esenciales Así en el es, ser humano. así es. Entre ellos el respeto, Totalmente. la educación, la responsabilidad. Si me permites, con tu autorización, déjame compartir esto en mis redes. Claro. Las voy a subir, las voy a compartir. Y sabes, me parece que más allá del resultado electoral, el que yo te lo comenté fue al aire, pero ahora lo digo abiertamente, espero que te favorezca la gente con el voto, porque finalmente es una competencia y yo espero Sí. que salgas electa. Pero sea cual fuera el resultado, yo me comprometo públicamente contigo a apoyarte en esta campaña. Gracias, amigo. Me Muchas comprometo gracias. abiertamente desde este foro, desde los que tú me digas, incluso déjame decirte algo. Crear un foro específico. Es para- justamente lo que estaba yo pensando. De mi programa de conferencias te prometo desarrollar por lo menos 2 o 3 temas relacionados a esto y te prometo que lo voy a tener listo para hacerlo como tema de conferencia. Perfecto.
Yo creo que es lo que necesitamos, que las personas se sumen a esta causa, que podamos hacer diferentes, integrar diferentes estrategias, pensamientos, ideas que nos ayuden precisamente a esto, a poder principalmente poner en evidencia, Claro. reconocer nuestras limitantes Por frente a este tipo de supuesto. temas y actuar en consecuencia. Por supuesto. Y de verdad, públicamente hago el compromiso contigo, mi querida. Gracias, amigo. De verdad. Gracias. Hago públicamente el compromiso de apoyarte. Estés o no como legisladora, no importa. Yo creo que esto finalmente no es una cuestión de partido o no es una cuestión de colores. Así es. Es una cuestión de sentido De común. convicción. Y sobre todo, ¿sabes qué? De respeto esencial al derecho de convivir Claro, claro, y totalmente. de ser respetado. Así es. O sea, respeta para que te Y esa respeten. causa no se puede terminar con un proceso No. electoral. Yo ya tengo desde el 2010 trabajando en temas de erradicación de la violencia de género. Me especialicé en estos temas, tengo un estudio sobre que me avalan, que yo creo que eso también es importante, y lo hablábamos en el programa pasado. Sí, claro. No exigir que los candidatos tengan estudios, sino exigir, yo creo que sí deberíamos de recomendar, porque creo que al final del día tenemos que hacer, dignificar el trabajo de las personas que pretendemos tener un espacio político con preparación, con conocimiento de causa y con compromiso. Y yo creo que esos son piedras angulares que nos van a permitir soportar no nada más un discurso, sobre todo nuestras acciones, y ser honestos para darle la cara a las personas cuando pretendemos pues trabajar por las personas, que seamos lo suficientemente robustos en nuestra condición, en nuestra integralidad como personas. Y yo creo que en ese momento vamos a ver una transformación también en el tema político y va a Ciertamente. regresar la credibilidad. Ciertamente, porque, ¿sabes? Está lastimado el sistema político de este país. Y con toda razón. No ha sido gratis. Así es, O sea, así es. no es un vituperio lo que Totalmente. se está hablando. Sí. Me parece que ha sido un desgaste excesivo. Pero lo que sí también me parece que es una realidad es, yo creo que sí tenemos que exigir, por lo menos, Emiret, si estás de acuerdo, así como hoy se ofrece la posible titulación por experiencia, Sí, sí, sí. que la gente tenga esa posibilidad y que quien aspire a un puesto de elección popular tenga por lo menos una base muy sólida Claro, sobre qué sustentar sus propuestas. así es. De verdad, qué charla tan rica, Emiret. Gracias, amigo. Qué Gracias. charla deliciosa. Ausencio, te la perdiste, amigo. Podemos entender. Tú muy mal, ¿eh? Pero Es que yo lo amenacé, yo le dije, y recordará a tu auditorio seguramente en el programa de La Caravana de hace algunos años. sí, claro, por Él supuesto. tenía un personaje Sí. que no era misógino, era lo que le sigue. Era el estereotipo de la Era misoginia. y parece mentira que Sí. todo eso lo vivimos actualmente de la misma manera. Y estamos hablando de hace 25 años. Exactamente, entonces tú decías, ¿no? ¿Cómo es posible que estos temas no están ahí, no se han resuelto de manera efectiva? ¿Por qué? Porque no lo han tomado con seriedad las autoridades. La vigencia la tiene la no resolución. Totalmente, de esa situación. exactamente. Es un caso sin resolver, entonces no es un tema que haya, que lo Por quieran. lo tanto, está vigente. Exactamente, que no se puede ir al archivo muerto, lo tenemos que exigir, lo Eso tenemos es que correcto. recuperar y tenemos que recuperar la garantía para que nuestras mujeres en nuestro país vivan de la manera que se merecen. Qué delicia charla, Emiret. Mil gracias. Gracias a ti. por la confianza. Sé que pronto tendremos otra sorpresa probablemente Sí, para estamos darle a la produciendo gente. teatro con perspectiva Claro. de género y es la segunda producción que voy a iniciar terminando este proceso. Bueno, y pues, pues, si tú me permites, será un privilegio Esta es poder tu platicar casa. de ese proyecto. Esta es tu casa y puedes hacer aquí lo que se te ocurra. Muchas gracias. Disponer del tiempo como tú lo Gracias, amigo. decidas, ¿vale? Vale. Amigos, muchas gracias. Creo que ha sido un gran programa. El próximo lunes les quiero comentar la emisión de 3 a 4 de la tarde dejará de aparecer en el Coaching Tour y me quedará únicamente los miércoles de 7 a 8 de la noche. He decidido aceptar un compromiso profesional que me involucra y me exige demasiado tiempo. Por lo menos de aquí a diciembre ya no podré estar cubriendo el espacio de las 3 de la tarde los lunes, pero me quedo con el de los miércoles. Entonces déjenme decirles que para mí el haber hecho como colofón del día lunes este programa con Emiret ha sido un gran regalo. Es la cereza maravillosa del pastel. Pero nos seguimos viendo los miércoles. Mientras tanto, que tengan excelente semana. No nos despedimos. Cuídense. Hasta pronto.
unila.tv.